vi jugar a Kareem Abdul-Jabbar y a Magic Johnson y mi tío Arturo empezó a jugar, todavía jugaba y el ver a esa clase de jugadores contra los que se enfrentaba, eso me inspiró totalmente a tomar en serio el básquet, ¿no? Yo jugaba béisbol, ¿no? Me consideraba un buen beisbolista, pero pues, tú sabes la trayectoria de mi familia dentro del básquet, pues entonces como que también lo traía un poco en el ADN por mi padre y toda la familia White. Pero pues, yo creo que así inicié en la secundaria a formar parte de esto, y alguien que también me impulsó mucho a jugar básquetbol y que creo que considero uno de mis mejores amigos dentro y fuera de la cancha es Demóstenes García, quien el Moni jugaba en aquel tiempo en la escuela Dinamarca y yo jugaba en la Pablo Damián González, entonces también como que en esa parte nos enfrentamos en la primaria, pero no lo tomaba tan en serio, que ya en la secundaria sí ya lo tomé en serio y ya fue cuando el profe Avendaño también me vislumbró, me vio y ahí empezó a andar en este camino del básquet. ¿Y cuál fue tu primer equipo? La Gustavo Madero, la ganaban mis amigos. Ahí mi tío Arturo trabajaba en aquellos años en la delegación y yo entrenaba en el Deportivo Los Dariana y ahí empecé realmente con un grupo de amigos que hasta la fecha sigo conservando y ahí empecé con él. ¿Y de ahí a dónde llegaste? ¿Qué equipo fue el que te llamó? No, de ahí, haz de cuenta, de ahí empieza la aventura, ¿no? De los juegos en aquellos años. Recuerda que había juegos distritales que duraban 3 meses y estaban los juegos promocionales de la Ciudad de México como la Copa PRI, la Copa CREA, la Copa México, ¿no? Que hacía PRODEF. Entonces Arturo nos puso a jugar contra equipos de primera B, ¿no? Para, ya sabes, el fogueo, el perder el miedo. Pero realmente no, o sea, mi primer equipo hasta mi etapa de primera vez siempre fue la Gustavo Madero, hoy en día era la alcaldía, ¿no? Pero siempre representando a la RAM. Y ahí es donde entro a las elecciones del distrito, ¿no? Ahí te llama. Ahí me llama. ¿Quién era el coach? El primer coach que tuvo fue Dama Solial, en paz descanse, el buen Dama Solial, en el año 89. No asisto al Nacional por una pequeña lesión, pero ahí es donde empieza esta aventura. ¿En qué categoría? Juvenil C, en aquellos años recuerda que era minibásquet, pasarela, juvenil B, juvenil C, primera fuerza B, primera A. Un equipo plagado de grandes jugadores como pues, otro compañero que se estrella, ¿verdad? Dani Macías, todos, Mauricio Sosa, todos ellos. ¿Y te tocó el Picuy? Al año siguiente es cuando, el año 89, te digo, yo no voy al Nacional, se celebró en Guadalajara, se gana el campeonato, y en el año 90 es cuando repetimos y ganamos el bicampeonato nacional de Torreón, Coahuila. Ahí sí ya va Dani Macías, el Picuy, Rafa Sandoval, Alfonso Hans, el Moni. Sí. Para mí, como te decía, la generación dorada, la última generación dorada aquí del Distrito Federal, porque ustedes le ganaban a todos. Sí, o sea, esa generación ganó pues, básicamente 5 campeonatos en 6 años. Ganamos a mí me tocó obtener el bicampeonato de Juvenil C y a mí me tocó ganar los 2 primeros campeonatos de Primera B. El primero lo ganamos en Guasave, Sinaloa, en el año 92. ¿Estaba Llamas? Un año antes jugó Horacio, creo, si no me recuerdo, en La Paz, que perdimos, que ganó Jalisco. Ahí iba Horacio, mi gran amigo Horacio Llamas Great, el famoso Borrego. Él iba representando al estado de Nuevo León con Víctor Mariscal, Hans Pons, por decir, era un equipote que perdieron la final contra Jalisco ese año 91. En 92 te digo que ya no fue, creo, no me acuerdo si Horacio jugó, pero pues, era casi la misma base del equipo de Nuevo León en 92. Fue en Sinaloa y la final le ganamos al estado de Sinaloa, la final. Al siguiente año fue en Irapuato y le ganamos a Sonora. Y en 94 el Nacional fue en Sonora y el equipo le ganó de nuevo a Sonora. Ahí yo ya no participo por cuestiones de elegibilidad, pero ya no daba la edad. Yo ya no daba la edad. Ahí básicamente quienes jugaron, pues igual a base de Rafa, Hans, Moni, ahí entra Febo Apolo, Toño, de Raiders, La Bestia, ya entran, por decir, entra Eliud, entra Sergio, Poncho, el Águila, todos compañeros
Con ellos jugué muy poco, pero básicamente es una buena generación, ¿no? Sí, no, pues es que ustedes, digo, prácticamente ustedes ganaron todo y nos dejaron la vara bien alta. Que cabe mencionar que también muchos de ese hasta hoy en día que ya avanzas en el tiempo, ¿verdad? Y que ya tienes más tiempo de reflexión, haz de cuenta que muchos de esa generación fue cuando nos fuimos al CONADEIP, ¿no? Uh-huh. Y que fue el resurgimiento de nuevo del CONADEIP, que se tornó también complicado, porque no solo nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar a otro tipo de educación, ¿no? Sí. Privada, sobre todo por medio del básquet, becados, la mayoría, ¿no? Es lo que te iba a decir, de ahí te beca... A mí me beca el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. No concluyo ahí mis estudios, los concluyo en el UNITEC, Campus Cuitláhuac. ¿Y qué torneos jugaste con el TEC? Con el TEC de Monterrey jugué básicamente pues, lo que es las eliminatorias de universidad, jugué nacionales de primera fuerza, de CONADEIP, primera y segunda fuerza. Gracias a Dios siempre jugué primera fuerza. O sea, mis primeros 2 o 3 años sí fue como un poco frustrante porque así como subíamos, bajábamos a la categoría inferior. Jugué la Liga Nacional de Baloncesto, perdí ahí, no pude. Yo creo que esa es una de las manchas de mi carrera porque no pude obtener un campeonato nacional que me hubiera encantado porque pues, al final de cuentas era mi alma mater, que vuelvo a reiterar, no concluí mis estudios, los concluí en otra universidad privada como el UNITEC, pero yo jugué para el TEC de Monterrey. Ahí quedé, tuve creo que 3 subcampeonatos y un tercer lugar. Fui cuadro ideal de la Liga Mexicana de Nacional de Baloncesto Estudiantil y CONADEIP. Y de ahí jugaste profesional, ¿no? Después de ahí doy un salto para el equipo del club de San Andrés. Ahí es cuando yo, en ese periodo de primera B, cuando yo entro la primera vez, cuando conozco a tu señor padre y nos hacemos amigos. Primero nos hicimos amigos fuera del contexto del básquet. Y después ya es cuando conozco a tu papá, a tu mamá y te conozco a ti, a Laura, al Denit más chico, que era cuando todavía como que ustedes tenían una cierta relación con el club del San Andrés, si no me recuerdo. Sí. Y de ahí conozco a tu papá. De ahí es cuando yo termino mi proceso de primera B y entro a la parte de... En ese periodo es cuando yo juego en Fresno, si no me recuerdo. Sí. Yo juego con el, en paz descanse, el biólogo Agustín Villa Córdoba, que es alguien que considero un buen amigo, independientemente de lo que haya hecho dentro del contexto del básquetbol es una cosa y la parte humana a mí me queda que era un gran amigo. Político. El aspecto personal es un gran amigo y le tengo una gran cariño y estima a su familia, a la doctora, que es su esposa, Leticia, y a sus hijos. Ahí es cuando doy el salto, ¿no? Al San Andrés, ahí es cuando entro al club. Entonces, primero jugaste en Fresno. Sí. Y de ahí, ¿qué juegas con Fresno? Con Fresno, ¿te acuerdas que en aquellos tiempos jugamos el famoso Cobacén, ¿no? Ajá. Que fíjate que ese fue un parteaguas importante, porque en aquellos años en provincia los jugadores de nuestra edad jugaban o debutaban muy prematuramente o muy jóvenes dentro del ámbito del CIMEBA, que era el circuito mexicano de básquetbol, que era el profesional. Sí. Jorge Toussaint, cuando él entra dentro de la organización o la administración o la gestión del básquetbol del distrito, él hace el Cobacé, que trajo extranjeros muy buenos para que nosotros nos pudiéramos. Los equipos tenían un extranjero, ¿no? Sí, un extranjero y casi todos los equipos tenían 2 o 3 de nosotros jugando. A mí me tocó jugar en Cachorros, con el famoso Walker Jones, no sé si recuerdas. Sí, como no jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Era muy bueno. Tony Van, era una gama de jugadores importantes que eso no nos dio ese roce, ¿no? Deportivo para poder afrontar los compromisos con las selecciones del distrito. Y de ahí, entonces, Fresno, llegas a San Andrés. Llego a San Andrés con Félix, con el gran amigo Félix López. ¿Qué juegas con San Andrés? Con San Andrés, pues básicamente la Liga Mayor y básicamente pues, los nacionales, ¿no? De primera A en ese tiempo. Que fue también un espacio de mi carrera deportiva un poco discrepante, porque en aquellos años recuerda que Jorge Toussaint sacó la modalidad de que si jugabas
o pertenecías al colegial no podías jugar por aparte, Sí. tú solo, individualmente no podías jugar con otro club que no fuera, porque ya sabes, las sanciones, todo el rollo. Entonces fue un periodo que yo dejo de jugar aquí en el distrito, porque yo jugaba, todo lo jugaba con el TEC de Monterrey, básicamente. Y de ahí, ¿cuántos ya empezamos a jugar también los torneos de Liga Mayor Nacional? Sí, o sea, igual, o sea, fue el periodo que, o sea, me llamaban para las elecciones del distrito, pero pues creo que era innecesario. Luego no me tenía convocatoria porque, como lo acabas de mencionar, había tantos buenos jugadores. Pues, estaba Rafa Sandoval, Hans, Odín, ya estaba el surgimiento de Poncho, de Sergio. Entonces, como que no había tanta... Pero también aparte seguían esa vieja legión, ¿no? Estaba el Andrés Contreras, sí, César Fierros. Que yo creo que a mí me tocó un nacional que realmente fue una experiencia amarga y patética, porque recuerda, así como el equipo de primera B ganábamos todo, el equipo de primera A también ganaba todo. Sí. Y en el año 95, en el año 94, que si no me recuerdo, no hubo campeonato nacional de primera fuerza. Y en el año 95 se hace el nacional aquí en la Ciudad de México. Y pues yo creo que fue una de las derrotas más dolorosas de la Ciudad de México. ¿Perdieron contra quién? Contra Chihuahua. Bueno, la Chihuahua traía casi toda la selección nacional y nos puso una felpa por 30, 40 puntos en la final ahí en el Juan de la Barrera. Eso fue en el año del 95. No, sí. De ahí, haz de cuenta, yo dentro del contexto, yo seguía jugando, pero para el TEC de Monterrey. En esos años yo estaba dentro del TEC de Monterrey. De hecho, ahí es cuando empiezo realmente mi carrera estudiantil. En esos años, yo ya tenía más o menos un año de estar en el TEC. Entonces te digo, me llamaban a las elecciones, pero yo creo que, al menos siempre he sido honesto en ese aspecto, que yo no tenía que haber jugado ese nacional, porque desafortunadamente Andrés Contreras, Salvador Elguero, Calixto Arroyos, ellos ya no estaban jugando. Alguna cuestión política, ya sabes, que ni se da, por eso no jugaron. Y aparte que fue un mal manejo de la selección. Había 3 entrenadores, porque estaba el señor Arturo Platas, Félix, un manoseo. Sí, no había un líder. Exacto, no un líder como tal, y pues eso llevó a... Yo creo que ha sido de las peores derrotas de mi carrera. Nos ganaron como por 30, 40. No, sí. Sí, hicieron buenas palizas. Sí, se vengaron de todo lo que les habíamos hecho. Y aquí pagamos una de tantas. Hay una historia que me habían contado, que tú eras verdugo cada vez que te tocaba enfrentar en un nacional a Chihuahua, que tú siempre les metías arriba de 30 puntos, y que gracias a eso, que es lo que me llegaron a contar, te contrata Ciudad Juárez. Sí, pero eso ya es más para acá, que ya es entrando, como decimos, a nuevo milenio. Okay. Hasta cuando yo termino de jugar con el TEC de Monterrey, y en el año 99 es mi último año que yo pierdo elegibilidad para poder jugar, bueno, dentro del CONADE, porque podía seguir jugando Conde, sí. Pero bueno, ahí hubo una cuestión de que no sé por qué se siguió. Para pronto yo regreso a jugar, y por la cuestión del profesionalismo me voy a jugar con las Garzas de Plata, que me invita este Andrés Contreras. Pero tuve una muy mala experiencia, porque el club de las Garzas de Plata me quedó mal con el pago. Entonces yo regreso, y ahí es cuando Agustín Villa Córdoba me vuelve a llamar para jugar si me va con Fresno, lo cual se me hizo muy viable estando en mi casa. El equipo con Dani Macías, Febo Apolo, Dean Ríos, estaba Jacinto Álvarez. Sí, ellos, pero también había otro grupo de personajes que, pues, desde mi percepción, pues, nada que ver, ¿no? Que no creo que tuvieran el nivel para estar ahí, pero bueno, yo no los contraté, y ese no era mi rol. Y ahí es cuando regreso. Entonces, haz de cuenta, juego en el 2000, y juego ese año y no termino la temporada porque al final del camino no me pagan. Regreso con Agustín Villa, y en ese tiempo pues era también un poco, ya sabes, ¿no? La juventud, el que te vislumbras de que tú puedes acabarte el mundo a puños y todo el rollo. Y también salgo mal con Agustín Villa por un grupo de personajes, como te mencionaba, que más grillos, mala leche, ya sabes. Sí. Entonces, bueno, no termino la temporada y dejo de jugar. Y entonces, al siguiente año, yo
voy al Nacional de Guadalajara, igual me llaman y ese año creo que